Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Y cuando lo tenga, pueden indicar con un amén. Nada más voy a pedir que busquen Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria a Dios. Quiero entrar rápido a la palabra del Señor. Quiero aprovechar el tiempo porque siento en mi corazón que Dios realmente nos ha estado hablando, nos ha estado sacudiendo con su palabra. Y sabe lo que pasa, mis hermanos, que cuando Dios comienza a hablar fuerte al pueblo, algo comienza a suceder. ¿Okay? Y leemos en Primera de Reyes un poquito sobre esta historia. No vamos a leer todo el capítulo el día de hoy. We're not going to read the entire chapter. Pero en Primera de Reyes capítulo 18 comenzamos a ver un poquito sobre esto. Cuando Dios trae una palabra directa, cuando nos comienza a sacudir con su Espíritu Santo y con su palabra de verdad, todo lo falso comienza a exponerse a la luz. Todo lo que no es real comienza a exponerse públicamente. Nos comenzamos a dar cuenta que cuando la palabra del Señor viene del cielo y comienza a hablar directamente, comienza a dividir y comienza a filtrar y comienza a saciar el trigo de la cizaña. En Primera de Reyes vemos la historia del profeta Elías y vemos un acontecimiento donde el pueblo había estado viviendo en rebelión y pecado. Y el profeta Elías él dio una palabra profética de parte del Señor. Y la palabra fue que no iba a llover por 3 años, por un tiempo. Habían pasado 3 años y no iba a llover. Y había pasado este tiempo de sequía tremenda, mucho escasez en la tierra, en el pueblo. Y entonces viene un momento donde la palabra del Señor, la que ya había sido dada 3 años anteriores, comienza a tomar vida, porque a veces no nos damos cuenta de que la consecuencia o la situación que podemos estar pasando al momento es porque una palabra ya fue dada hace tiempo. Y el resultado de esto, la tribulación, los problemas, las cosas que han sido dadas, han sido porque no hemos puesto atención a la palabra. A su nombre. La palabra del Señor nos dice que en Filipenses parece que dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Pero antes de que dice cómo escaparemos de una salvación tan grande, la palabra nos dice, por esta razón debemos de poner más atención a la palabra que ya fue dada, para que no sea que nos deslicemos, que nos salgamos del camino, porque la palabra fue predicada. Y entonces el pueblo del Señor en Primera de Reyes capítulo 18 había recibido una palabra y habían rechazado esa palabra. Parte de esto fue el problema del líder, el rey Ahab y su esposa. ¿Cuál es la esposa de Acab? Jezabel. Y había una unión ahí que no era la voluntad de Dios y había permitido dioses falsos dentro del campamento, y comenzamos a ver el resultado de esto. El día de hoy quiero hablar sobre cuando el fuego cae sobre el altar, o no descuidando el fuego, porque vamos a ver algo en este pasaje mientras que leemos. Yo sé que estos últimos domingos el Señor me ha llevado mucho a leer mucho la Escritura, y me he detenido en el Antiguo Testamento en estas semanas, meses, y el Señor está resaltando cosas aquí que en una vez yo lo había leído, pero está cobrando un significado muy independiente, muy especial. Primera de Reyes capítulo 18, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo desde el verso 20 hasta el 36 el día de hoy. Y tal vez esta versión sea un poco diferente. Voy a leer a Reina Valera contemporánea y vamos a leerlo de esta manera. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras de él. Y como el pueblo se quedó callado, ¿okay? A veces pensamos, iglesia,
que el silencio, que alguien dice, da una respuesta, y alguien se queda callado, déjame decirte, tu silencio es una respuesta. Sometimes we believe that silence, when the Lord asks a question of us, that we're just going to remain silent. Well, your silence is an answer. Y entonces dice, como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirles, de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí. Que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses de minúscula, y yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, escojan uno de los toros y córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses de minúscula. Los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon. Y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, miren nomás, aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte. Recuerden que es un Dios de minúscula. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez está dormido y ustedes tienen que despertarlo. Ellos gritaban más fuerte. Mientras se hacían cortaduras, comenzaron a mutilar su cuerpo, en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Era una escena increíble. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Regresa. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Ahora sí, 32. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en donde cupieran 2 medidas de grano. Verso 33. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que lo derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Entonces esto lo hicieron una y otra vez. Y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Cierre sus ojos por un momento. Señor Jesús, eres real, eres poderoso y eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor y Salvador. El día de hoy, Señor, te pedimos que esta palabra cobre vida en nuestro espíritu, que tú nos hables en maneras tan profundas e íntimas que no hay duda que solamente es tu voz que nos habla y que nos ministra. Solamente soy tu siervo y quiero hacer lo que tú me has mandado hacer. Señor, que tu palabra dé fruto en nuestra vida.
abremos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para aceptar tu palabra con mansedumbre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, háblanos. La gloria sea para ti. Úsame, Señor. Soy un instrumento en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. Una cosa que les he pedido, iglesia, y les he exhortado y les he animado a hacer, es que cuando leamos la escritura, la leamos buscando ¿qué? A Jesús. Si nosotros vemos esta escritura, porque no me voy a detener mucho aquí, pero quisiera que simplemente resaltáramos esto, porque es muy importante. Y si esto hay un trasfondo en tu mente sobre esta verdad, la palabra cobra vida en ti, porque vemos a Jesús. Dice la palabra del Señor que Elías hizo un altar y que trajo la madera y trajo las rocas, trajo el fundamento, 12 piedras y comenzó a hacer el altar. El altar, en ese altar tiene que haber un sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? ¿Quién es el sacrificio? Jesús. Entonces vemos que hay un sacrificio. ¿Cuántas veces le pidió Elías que vaciaran agua sobre ese altar? 3. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3. Este fuego que es derramado sobre este sacrificio, ¿a quién le tocaba ese fuego? A nosotros, al pueblo. Quiero que no miramos esta historia como un fuego recompensador. Este fuego no era una recompensa para un pueblo que había alabado a Dios y que tenía todas las cosas correctas. Este fuego era una muestra de la gracia de Dios. Este fuego debería haber consumido a todo el pueblo y quemados en cenizas en un instante por su rebelión. Pero un sacrificio tomó todo el castigo para que ellos fueran libres. Y entonces vemos en la palabra del Señor en Primera de Reyes, Israel tenía un altar. Israel, en este punto de la historia, en el versículo 20 donde comienza, había un sacrificio. Tenían memoria de Dios. No era un pueblo que no conocía, no era un pueblo que nunca había escuchado del evangelio, no es un pueblo que no conocía del poder de Dios. Habían visto los milagros, ellos habían sido testigos de los milagros, de las victorias que el Señor había dado. Pero aunque tenían un altar, había sacrificio, aunque había memoria de Dios, diga conmigo, había algo que faltaba. ¿Qué era ese algo que faltaba? El fuego. Había un altar, había sacrificio, había memoria de Dios, pero no había fuego. El pueblo todavía conocía el nombre de Jehová, no se habían olvidado del nombre de Jehová, pero su corazón estaba dividido entre Jehová y Baal. Their heart was divided between Jehovah and the false gods. Estaba su corazón dividido y podían tener todas estas cosas, podían tener todas las cosas superficiales, pero lo más importante estaba en su corazón. The most important thing was in their hearts. Y cuando el corazón se divide, su corazón estaba dividido. Por esta razón Elías va con el pueblo y les hace un reto. Y déjeme decirle que este reto no fue en secreto, fue público delante de todos. This challenge that Elijah gives to the people, it wasn't in secret, it was publicly before everyone. Su corazón estaba dividido y dijo, si Baal es su Dios, pues vayan a seguir Baal. Pero si Jehová Dios es nuestro Dios, sígale a Él. En otras palabras, make up your mind, decídete a quién vas a servir. No podemos decir que vamos a entregarle nuestra vida al Señor, que queremos servirle al Señor, que queremos la bendición del Señor y no abandonamos las cosas que el Señor nos ha pedido que abandonemos. We cannot pretend that we are going to serve the Lord, yet we do not abandon the things that the Lord has asked us to abandon. Nuestro corazón muchas veces está dividido como el pueblo de Israel estaba en ese momento. Our hearts can many times be divided as the people were in that moment. Cuando el fuego, mi hermano, divide, cuando el corazón está dividido, el fuego se apaga. When your heart is divided, the fire will cease. The fire will be extinguished. El fuego será extinguido en nuestra vida cuando hay corazones divididos. En Levítico capítulo 6, verso 12. Leviticus chapter 6, verse 12. Dice,
una instrucción que Dios le había dado a Moisés cuando estaban consagrando el tabernáculo, y el tabernáculo que representaba la misma presencia de Dios. Había algo muy específico que Dios les había dicho, una instrucción muy específica, y esto lo conocían. Dice Levítico 6, 12 al 13: el fuego del altar no deberá apagarse nunca. Diga conmigo, lea conmigo esa primera línea: el fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar debería mantenerse siempre encendido, nunca debería apagarse. Ahora alguien puede decir: pastor, esto es el Antiguo Testamento, estamos en la ley. Pero mi hermano, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis que en Cristo Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. A través del Señor, mi hermano, venimos a formar parte del reinado de Jesucristo, mi hermano. Y como sacerdotes, como líderes en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, donde quiera que el Señor te ha plantado, mi hermano, debemos de reflejar la luz de Cristo. En nuestro hogar, mi hermano, nos toca acomodar la leña cada día para que ese altar no se apague, el fuego no se apague. Pero muchas veces se ha apagado el fuego porque el corazón está dividido entre los deseos de la carne, los deseos, los objetivos, las ilusiones de este mundo. Y queremos, mi hermano, que el Señor nos bendiga, pero estamos tan aferrados a lo que el Señor nos ha pedido dejar. La palabra del Señor nos dice claramente que no hagamos tesoro aquí en el mundo, que nuestro tesoro debe estar en el reino del cielo. Mi hermano, si queremos realmente buscar al Señor, si queremos realmente entrar en comunión con el Señor, va a requerir sacrificio de tu vida. Do you want to go deep with the Lord? Do you want to go deep in communion, in passion, in relationship with the Lord? Yo no sé usted, mi hermano, pero déjeme decirle algo. ¿Cuántos realmente quieren y desean tener una relación fuerte con el Señor? ¿Sabes? Déjame decirte algo. Y yo te digo esto por experiencia. Entre más yo he caminado con el Señor, más el Señor me ha pedido dejar de mi vida. The more that I continue to walk with the Lord, the more the Lord has asked me to sacrifice things in my life. Vuelvo a repetir, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos desean comunión con el Señor? Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, entraste en un proceso que se llama santificación. Diga conmigo, santificación. Y eso es un proceso. It's a process. Pero te das cuenta, entre más que va el tiempo, que el Señor me ha pedido que yo no puedo hacer cosas que los demás hacen. Yo no puedo hacer cosas que los demás desean. Y no necesariamente porque son pecado, sino porque el Señor está demandando más de mi vida. The Lord is demanding more of my life. Y muchos, mi hermano, deseamos que Dios nos use, que Dios nos llene, que Dios se manifieste. Pero no dejamos y no nos aferramos a los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Y el fuego se va apagando, se va extinguiendo en nuestra vida porque hay corazones divididos. In English it says, meanwhile the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning the priest will add fresh wood on the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering on it. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Nunca se apagará. Baal tenía cientos de profetas. Leíamos en esta porción de la palabra del Señor. Él tenía 450 profetas falsos. Tenían profetas que estaban gritando. Tenían profetas que estaban gritando. Si lee correctamente, mi hermano, la palabra del Señor dice que estaban profetizando. Acuérdense, eran falsos profetas. They were prophesying. They were false prophets. Tenía profetas, pero ¿qué es lo que no tenía? Respuesta. They had prophets, but they had no answer. Elías estaba, mi hermano, en esta multitud. Y tal vez él podía haber en ese momento estado solo. Maybe in that moment he was by himself. Pero no estaba solo en el Espíritu. El Espíritu Santo estaba con él. Los falsos profetas gritaron desde la mañana hasta la tarde, pero el cielo permaneció cerrado.
Pero entonces Elías, diga conmigo, entonces Elías reparó el altar. El altar estaba destruido. El altar donde muchos habían venido tal vez a adorar, donde muchos habían venido a consagrarse al Señor, había sido derrumbado. El valor del altar había sido quitado. El valor de la presencia del Señor había sido deshecho en los corazones. Entonces Elías reparó el altar y presentó sacrificio y oró, y cayó fuego de Jehová. Aleluya. Cayó el fuego del cielo. Entonces, mis hermanos, debe haber una prioridad en nuestras vidas de no dejar el fuego apagar. ¿Cuántos dicen amén? Debe de haber una prioridad en nuestra vida de no dejar que el fuego se apague. Iglesia, no necesitamos solamente más actividad religiosa. Necesitamos la presencia real de Dios en nuestra vida. We don't need more religious activities. We need the real presence of the Lord in our lives. Necesitamos, mi hermano, que el Espíritu Santo vuelva a encender nuestros corazones. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a encender nuestros hogares. Necesitamos, mi hermano, que los altares que se han enfriado, mi hermano, que sean encendidos una vez más por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el fuego de Dios cae, lo falso queda expuesto. Cuando el fuego de Dios cae, el sacrificio es consumido. Cuando el fuego de Dios cae, mi hermano, el pueblo vuelve al rostro del Señor. Israel llevaba años bajo influencia de Acab y de Jezabel. La adoración a estos falsos dioses, a Baal, se había normalizado. Los profetas de Jehová estaban siendo perseguidos. Y es impresionante lo que hoy estamos viviendo, porque yo pensaba en esta palabra y me llevaba a mi mente lo que estamos viviendo el día de hoy. El pecado se ha normalizado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Nos damos cuenta, mi hermano, en la televisión, nos damos cuenta en la sociedad, cosas que antes, mi hermano, hace años no se miraban, ahora es normal. Ahora es como si nada. En la sociedad se han normalizado muchas cosas. En la sociedad. Pero no vayamos más allá, mi hermano, de simplemente lo que está a nuestra puerta. Muchas veces pensamos que nosotros somos exentos o que nosotros estamos ya santificados, estamos con el Señor, pero hemos descuidado el altar en nuestros propios hogares. Y a veces se ha normalizado en la familia cosas que no deberían de ser normales. ¿Están conmigo? ¿Alguien está conmigo? Padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposas, y normal. Y todos lo comienzan a ver como normal. Y nos preguntamos por qué no hay fuego en el altar. Había en ese tiempo una sequía de 3 años y medio. 3 años y medio. Y la falta de lluvia, mi hermano, muchas veces refleja también la sequedad espiritual a una nación. La falta de lluvia representa la falta espiritual de bendición del Señor, lo que viene del cielo. ¿Y qué hace Elías? Elías convocó al pueblo al Monte Carmelo para una confrontación pública. Diga conmigo, confrontación pública. Porque, mi hermano, déjeme decirle, cuando el Señor comienza a hablar, el Señor comienza a publicar su palabra públicamente, lo falso comienza a exponerse. Y déjeme decirle que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos creen eso? Pero también cuando el pueblo del Señor alaba a Dios y Dios habla, se esparcen los que no son de Él. Aleluya. Palabra fuerte es esta. ¿Quién la recibirá, oh Señor? Elías comienza a confrontar a través del Señor públicamente. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. ¿Está conmigo? Ahora, esto, mi hermano, no debería de ser visto, como les decía al principio, como un espectáculo glorioso.
No debemos de ver esta historia como así como los cristianos comiendo palomitas, esperando el fuego artificial de luces, de cohetes. No era un 4 de julio que todos estaban ahí con sus sillas esperando que cayera el fuego del cielo. No era así. Yo no me puedo imaginar a un pueblo que ha sido reprendido públicamente, que esté ahí esperando este fuego como que si fuera una recompensa. Tenemos que ver, mi hermano, el fuego que el Señor envía al pueblo donde Elías está predicando como un fuego de gracia. Diga conmigo, fuego de gracia. No porque se lo merecían, sino porque se habían humillado ante la presencia de Dios. Habían restaurado lo que estaba en desorden. Habían puesto, mi hermano, en regla, en línea las cosas que estaban desordenadas. Y por la misericordia de Dios, el Señor envía este fuego. Este fuego no era recompensa, era gracia. En Lucas, mi hermano, 11:29, Jesús reprende al pueblo y le llama generación perversa. Escuche bien esta palabra, porque ahora sí voy a comenzar a predicar. Le llama generación perversa a aquellos que necesitaban que Jesús hiciera señales. Oh Señor, si tú haces una señal, entonces te voy a creer. Si tú haces esto, entonces voy a la iglesia, o entonces no voy a la iglesia. Entonces me congrego, entonces no me congrego. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Generación perversa. Generación perversa, pide señales de mí, mas no le daré señal. Y luego comienza a hablar Jesús de Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Que Jonás dice que él fue y predicó la palabra. Dice, acuérdense de Nínive. Iglesia, acuérdense de Nínive. Jonás fue y predicó la palabra, aunque al principio no quería, pero fue. ¿Qué señal le dio Jonás? Ninguna señal les dio. Ellos creyeron la palabra. He didn't give them a sign. They believed the word. Miren nomás, mi hermano, lo que el Señor comienza a hablar de esto. Y luego también menciona, dice que la reina del sur vino a Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella creyó por la palabra, no por señal. Y dice, generación perversa, estás pidiendo que yo haga algo por ti para creer en mí. Perversa generación, se perderá. Dice, solamente una señal daré, la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días estuvo en el pez y después fue vomitado. El Hijo del Hombre 3 días fue a la tumba. Y déjeme decirle, Jerusalén, la tumba sigue vacía. Y eso es suficiente para mí. That is enough for me. Si eso no es suficiente para ti, entiende, mi hermano, que Dios está haciendo una línea en la arena en estos últimos tiempos. Y dice, o eres de la generación que pertenece a Cristo, o eres de la generación perversa que necesita señales. Aleluya. Ahora sí comienza la palabra del Señor a comenzar a calarnos. Porque esto, mi hermano, no es para usted primero, es para mí primero. Esta palabra donde el Señor dice, ¿qué necesitas que yo hagas para que tú creas? Si leemos el libro de Hechos, la iglesia primitiva no pedía señales para ellos. Ellos habían creído. Yo no sé qué necesitas en tu vida para creer que Jesús realmente resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Qué necesitas? ¿Un milagro? ¿O has creído en la palabra de verdad? Have you believed in the word? Have you believed in the testimony of Jesus? ¿Has creído en el testimonio de Jesús? Esta señal le fue dada. Y eso, diga conmigo, la tumba vacía es suficiente. Y el problema principal no era la falta de lluvia, mis hermanos. Aunque no había lluvia en ese tiempo, aunque no había escasez. El problema no era la lluvia. Diga conmigo, el problema no era la lluvia. Era el corazón dividido. It was the divided heart. Antes de sanar la tierra, Dios tenía que confrontar la idolatría. Before the Lord would heal the land, He had to confront idolatry. ¿Qué idolatría? ¿Qué idolatría? Todo lo que toma el primer lugar de Dios. Todos los que tal vez en este momento están checando la anotación de FIFA. Corazones divididos. Ya se callaron. Corazones divididos. Generación perversa. Dice la palabra. Perversa generación.
Sabes que Dios nos está... ¿Por qué el Señor nos santifica? ¿Por qué nos lleva a un proceso en nuestra vida? Porque Él nos está preparando, no para nada más esta vida, sino dice que para la vida venidera. Para lo venidero. Lo que el Señor nos está preparando, mi hermano, es para encontrarnos con Él. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tú perteneces a esa iglesia siendo lavado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces vemos ahí corazones divididos. Dios, mi hermano, no envía fuego para entretener a espectadores. Dios envía fuego para restaurar adoradores, para purificar el altar, para devolver el corazón de su pueblo. Pero para que esto suceda tiene que acontecer algo primero. Número 1, Elías dice esto, el que está escribiendo: no podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. Eso es lo que dijo Elías. Número 1, para que el fuego de Dios venga a consumir una vez más el altar, que se encienda en fuego, tenemos que dejar de claudicar entre dos pensamientos. Elías preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis indeciso? El pueblo quería la bendición de Jehová, pero al mismo tiempo quería la aceptación de los Baales. El pueblo quería la aceptación del mundo y a la misma vez la bendición de Jehová. No funciona de esta manera. Elías le dice al pueblo: deja de claudicar entre dos pensamientos. Y aquí está lo peligroso, mi hermano. Querían pacto con Dios. ¿Cuántos quieren pacto con Dios? Pero querían pacto sin ser exclusivos para Él. Querían un pacto con el Señor sin ser exclusivos para Él. Imagínense, mi esposa y yo nos casamos, si el Señor nos permite, el siguiente mes, en julio, cumplimos 22 años de casados. Pero cuando pasamos al altar, hicimos votos delante del Señor. Un voto que yo hice y un voto que ella hizo es que íbamos a ser exclusivos el uno para el otro. Yo no puedo dejarla a ella, no me puede dejar a mí. Por más feo que sea, no me puede dejar. ¿Ok? Pero fue un pacto con Dios. Pero ese pacto viene a ser inútil si ella ya no es exclusiva para mí. That covenant becomes void when we are not exclusive to one. No podemos pensar que le pertenecemos a Él sin ser exclusivamente para Él. Tenemos que entender esta diferencia en nuestra vida. Esto es algo peligroso, porque podemos venir a la iglesia y podemos desear adorar, pero estamos en adoración sin verdadera entrega de nuestra vida. We can be coming to church and we want to worship, but we're worshiping the Lord without giving ourselves to Him. Queremos promesa del Señor. ¿Cuántos quieren promesa del Señor? Pero a veces la queremos sin obediencia a Él. We don't want to be obedient and we still want that promise. Pero Dios, mi hermano, déjame decirte algo. Dios no comparte el trono de tu corazón con nadie. He will not share the throne of your heart with anyone. No se puede caminar en el espíritu y continuar alimentando la carne. Es imposible. We cannot walk in the spirit and continue feeding the flesh. No se puede pedir fuego en público mientras se esconden ídolos y pecados en secreto. No podemos llamar al Señor nuestro Dios, a Jesús nuestro Señor. No podemos clamar la preciosa sangre de nuestro Redentor y seguir obedeciendo todo lo que Dios nos ha pedido abandonar. Iglesia, el Espíritu Santo no vino para ser un accesorio de nuestra vida. El Espíritu Santo vino para gobernarnos, para santificarnos, para llevarnos a una entrega completa a Cristo. Ese es el propósito que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, de llevarnos a una entrega completa, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. El primer paso hacia el avivamiento es dejar de negociar con aquello que apaga el fuego. Hay cosas en tu vida que han apagado el fuego.
Y si tú verdaderamente quieres ponerte serio con las cosas del Señor, tienes que dejar de negociar con aquello que apaga el fuego. Antes del fuego, Elías reparó el altar. Número uno, no podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. Número dos, antes del fuego, Elías, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? Reparó el altar. Primera de Reyes, vaya conmigo a su Biblia. Versículo 18, verso 30, dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Miren nomás esto. Eso es algo clave. No voy a predicar de eso, es una predicación para otro día. Pero Elías dijo esto. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos ¿a quién? No dijo a Dios. Es muy interesante eso. Dijo: acercaos ¿a quién? A mí. ¿A quién? A Elías. Acérquense a mí. Acérquense. Acérquense, dijo Elías. ¿Ok? ¿Está conmigo? Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Se le acercó. Corríjame si estoy mal. Y el pueblo arregló el altar. No, ¿qué dice? Y él. ¿Quién arregló el altar? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Eran testigos de lo que Elías estaba haciendo. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Antes del fuego, Elías repara el altar. Y quiero hablar a la iglesia como una unidad, un solo cuerpo. Pero muy específicamente a todos aquellos que el Señor los ha llamado a una posición de liderazgo. El altar comienza con nuestro corazón. La reparación de los altares comienza con aquellos que Dios ha llamado a vivir vidas en ejemplo a Él. A vivir vidas conforme a la gracia del Espíritu Santo que ha depositado sobre cada uno de nosotros. Y eso comienza a fluir en la congregación. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Es como el buen óleo que desciende. Vamos a leerlo. Salmo 133. No quiero perderme una sola palabra. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿Dónde está pegado la barba? ¿Dónde está pegado la barba? ¿Dónde están los barbones? Por aquí. Está pegado a la cabeza. Pero comienza primero el aceite, ¿dónde? De arriba a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y la barba está conectado a la cabeza. Que desciende, óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando todo está en orden, comienza a fluir la presencia de Dios. Cuando todo está en orden, todo está en el lugar donde Dios los ha llamado, en sujeción a lo que el Señor nos ha llamado, comienza a fluir la presencia del Espíritu Santo. Elías comenzó siendo el ejemplo para todo el pueblo de cómo debía de arreglar el altar. ¿Qué comenzó a hacer? ¿Qué fue una de las cosas que él tomó? Eso ya se va a convertir en una enseñanza. Tomó 12 piedras que representaban ¿qué? Las 12 tribus de Israel. En otras palabras, él comenzó a fundar sobre lo que Dios había establecido desde el principio, su pueblo. Las 12 tribus representan la totalidad, el orden de que Dios había mandado para que su gloria descendía y que el evangelio de Jesucristo fuera expandido por todo el mundo. El fundamento sigue siendo la roca, que es Cristo. The foundation is, no podemos construir al altar como a nosotros nos dé la gana. Perdóneme si es ofensivo esa palabra para alguien que no es mexicano, pero no podemos hacerlo como nos da la gana en el altar. El Señor establece principios en la Escritura, mi hermano, y déjeme decirle que el altar comienza con humillación. Humillación de nuestro ser, humillación de nuestro cuerpo, humillación de nuestra mente.
Antes que el fuego cayera, Elías reparó el altar. Reparar el altar es volver a la oración que hemos descuidado. Reparar el altar es reconciliarnos, iglesia, con la familia. Reconciliarnos, perdonar al que te ha ofendido. Reconciliar y restaurar el altar tiene que ver con confesar, ordenar lo que se ha desordenado en tu vida. Si quieres ver el fuego de Dios en tu vida, hay que reparar el altar. Si usted lee el libro de Hechos de la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor que Pedro estaba en una reunión, en un servicio de oración. ¿Cuántos se acuerdan eso? Él estaba con los 12. Y dice que en medio de un servicio de oración, él se para y dice: algo anda mal aquí. Aleluya, escucha bien. Pedro se levanta en medio de un servicio de oración y dice: algo anda mal aquí. ¿Que no fueron 12 que Dios había llamado? Y solamente hay 11. Y comenzó a recordarse de la palabra del Señor que dice en Salmos que alguien más debería de tomar el lugar. Y dice que en ese momento nombraron y cayó sobre Matías. Y Matías iba a ser el apóstol número 12. Ahora todo se había completado. Ahora el orden estaba en su lugar. Y Hechos 12, mi hermano, unos cuantos versículos después, dice, mi hermano, que como un fuerte viento llegó, mi hermano, y fueron bautizados todos con la presencia del Espíritu Santo. Viene la presencia, viene el fuego. Comenzaron a hablar en otras lenguas como si fueran de fuego. Se fueron repartidas. La presencia de Dios no nada más vino a que tuvieran un culto bonito donde todos estaban brincando y hablando en otras lenguas. Sus vidas fueron transformadas. Their lives were transformed. Verdaderamente eran transformados, porque eso es lo que hace verdaderamente el poder y el fuego verdadero del Espíritu Santo. Había profetas falsos. There was false prophets que estaban predicando un evangelio que no es el evangelio de la palabra del Señor. Yo no te vengo a predicar un evangelio que dice que si tú hablas en lenguas, que si tú brincas, que si tú haces esto, lo otro, tu vida es cambiada. No, el verdadero fuego se va a resultar cuando tú estás allá afuera. The real fire that will cleanse you is the fire when you leave this place. Lo que haces en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. La integridad se muestra cuando nadie te está viendo. Integrity shows when no one is watching. Aleluya. Y él comienza a hacer esto. Él comienza a restaurar el altar. Muchos quieren el fuego del Monte Carmelo, pero no quieren recoger las piedras del altar. Queremos manifestación, muchas veces sin consagración. Queremos unción, a veces sin obediencia. Queremos poder del Señor sin santidad. Eso no funciona así, iglesia. Pero el Espíritu Santo enciende lo que primero es rendido a Dios. El Espíritu Santo comienza a levantar el fuego con aquello que ha sido rendido ante el altar. No pudo haber fuego sin antes había sacrificio. There was no fire until there was sacrifice. Número 3, el sacrificio tenía que estar ¿dónde? ¿Dónde puso el sacrificio? Dígalo fuerte, iglesia, lo saben. ¿Dónde puso el sacrificio? Ya va a comenzar el pastor otra vez. ¿Dónde puso el sacrificio Elías? En el altar. ¿Ok? El sacrificio pertenece en un lugar. El Señor lo diseñó de tal manera que nosotros podamos humillarnos a nosotros mismos. Dejar el orgullo, dejar la vanagloria, dejar todo lo que nos procede, mi hermano. Y tenemos que entender que la humillación viene con venir al altar de Dios. El venir al altar es una humillación de nuestro corazón, de nuestra mente, a reconocer que no somos nada sin Él. Pero antes de que esto sucediera, tenía que traer el sacrificio al altar. El sacrificio tenía que estar sobre el altar. Elías, mi hermano, dice la palabra del Señor que colocó leña. Cortó el buey en pedazos y lo puso sobre el altar. Lo puso sobre el altar. Pero no había fuego todavía. There was no fire yet. Pero ya había sacrificio. Ya había sacrificio. El altar verdadero, el altar bíblico siempre exige algo que muera. Escúcheme bien, voy a repetirlo una vez más. El altar verdadero
Y el altar bíblico siempre va a exigir algo tiene que morir. Tiene que morir el orgullo que no te permite pedir perdón. Tiene que morir la voluntad propia que siempre quiere controlar lo que tú haces los domingos por la mañana. Tiene que morir el pecado secreto que consume en silencio la comunión que tienes con Dios. Romanos 12, verso 1 nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mis hermanos, el fuego no cae para hacer famosa nuestra carne. El verdadero fuego del Señor cae para consumir nuestra carne y revelar a Cristo. En el Carmelo, en el monte Carmelo, mis hermanos, hubo un sacrificio sobre el altar. En el Calvario, Cristo mismo fue el sacrificio perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Él cargó nuestro pecado, Él recibió el juicio que merecíamos y derramó su sangre para reconciliarnos con el Padre. Y por la obra de Jesús ahora podemos acercarnos, ser limpiados y ser templo del Espíritu Santo y cargar su presencia y cargar el fuego del Señor en nuestro interior. Pero para que esto acontezca, algo tiene que ser presentado. El sacrificio tiene que ser presentado ¿dónde? Aprendamos, iglesia, a valorar más el altar. Aprendamos como iglesia a presentar y a valorar el lugar que Dios ha designado. Y puede ser simbólicamente en nuestro corazón, pero en nuestra reunión hay un lugar que fue designado en este templo de presentar sacrificio delante de Dios. Eso no podemos devaluar lo que Dios tanto, lo que Cristo tanto exaltó y puso para que nosotros pudiéramos venir, entender que tenemos que venir al altar a humillarnos. Él fue el ejemplo para nosotros. Dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y Dios nos llama a hacerlo de la misma manera. El fuego cayó. Número 4, el fuego cayó cuando Elías oró. ¿Y para qué oró? ¿Qué oró? Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Reyes. Verso 24 en adelante. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo también invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, escójanlo primero, córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses. Los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, o se ha encontrado ocupado, o se habrá ido a otro lugar. Tal vez está dormido y ustedes tengan que despertarlo. Ellos gritaban más fuerte mientras hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía, los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora que se tenía que ofrecer el sacrificio, y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar donde cupieran 2 medidas de grano, y preparó la leña y desató el trono y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojarlo el altar. Esto lo hicieron una y otra vez.
y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado. Mire lo que dice en verso 36, una vez más. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, quisiera que vayamos a el verso 37 y vamos a leerlo de nuestra Biblia. Reina Valera 1960. Miren lo que dice, verso 37 hasta el 39. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Quiero que pongamos atención a esto. Elías no pidió fuego. El fuego fue resultado de que los corazones se habían vuelto a Dios. Elías no pidió fuego, pidió corazones rendidos a Él. A veces podemos enfocarnos tanto en el fuego, la manifestación de Dios, y lo que Dios está pidiendo: corazones que regresen a los principios, corazones que regresen simplemente a Él. El fuego cayó cuando Elías oró para que el corazón volviera. Oró para que todos supieran que Jehová era Dios, que Él hacía volver el corazón del pueblo a Dios. ¿Sabe, mi hermano? La evidencia del fuego verdadero no es solamente una emoción, no es un corazón que vuelve simplemente a sentir algo bonito cuando vienen los domingos. Es un corazón que es transformado. Es un corazón que la situación comienza a cambiar en tu vida. El fuego verdadero produce arrepentimiento, no arrogancia. El fuego verdadero produce santidad, no desorden. El fuego verdadero exalta a Jesucristo, nunca exalta al hombre. El fuego verdadero, mi hermano, nos da poder para testificar, para servir y para obedecer a Cristo. Eso es lo que hace el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el fuego de Dios. Juan el Bautista anunció que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y en Pentecostés aparecieron lenguas como de fuego, y creyentes temerosos fueron llenos del poder de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo, mi hermano, todavía convence de pecado el día de hoy. Ese mismo Espíritu Santo, ese mismo fuego rompe cadenas el día de hoy. Ese Espíritu Santo y el fuego de Él, mi hermano, sigue sanando corazones, sigue encendiendo a la iglesia para anunciar a Cristo. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Cuando cayó el fuego, déjeme decirle lo que pasó. Todo el pueblo se postró a adorar. Cuando verdaderamente cae el fuego de Dios sobre nuestra vida, mi hermano, no hay otra que hacer más que postrarnos y cantar a tus pies. No hay lugar más alto que estar postrado a tus pies. El fuego consumió el holocausto, consumió la leña, mi hermano, consumió las piedras, el polvo, mi hermano, y aún el agua que estaba en la zanja. Dice la palabra del Señor que lambió todo lo que estaba ahí. Entonces el pueblo cayó sobre su rostro y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando Dios se manifiesta de verdad, el hombre deja de ser el centro de la historia.
Cuando Dios se manifiesta en tu vida de verdad, comienza a consumir todo lo que estorba. Y cuando todo lo que estorba es quitado, no hay otra que postrarnos a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia donde Jesús sana a un hombre que estaba ciego? Y dice la palabra del Señor que Él le puso lodo en los ojos. ¿Se acuerdan de ese milagro que hizo Jesús? Y le dijo, ves a lavarte al estanque de Siloé. Y él fue a lavarse, y cuando él se lavó, recibió la vista, recibió el milagro. Porque el milagro está en la obediencia. Él podría haber lavadose en cualquier otro lado, pero no hubiera recibido el milagro. El milagro está en la obediencia. Pero sabe, este hombre, dice la palabra del Señor, que era ciego desde nacimiento. Entonces él no había visto a Jesús. ¿Está conmigo alguien? Él había recibido el milagro, sus ojos eran abiertos, pero todavía no lo conocía. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Sus ojos estaban abiertos a la verdad. Y le preguntaron, ¿quién abrió tus ojos? Dijo, no sé, no lo conozco. Había recibido el milagro. Tal vez en tu vida tú has recibido el milagro de conocer que el Señor murió en la cruz por ti. Pusiste tu fe en esa palabra, creíste en esa palabra, y por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero una cosa es ser salvo y recibir la salvación, y otra cosa es conocerlo a Él. Y este hombre le dijeron, ¿quién te abrió los ojos? Él dijo, no sé. Fue un profeta, no sé, tal vez un profeta, tal vez esto, tal vez lo otro. No pudo describir porque no lo había visto. Era ciego desde nacimiento. Y aún lo echaron de la iglesia. Aún lo echaron fuera de la sinagoga y le dijeron, no puedes estar aquí. Y él, me imagino que pateando un bote por la calle, se encuentra con Jesús de Nazaret. Y le preguntó, ¿quién es el que te ha sanado? ¿Quién es? Y le dijo, muéstramelo para adorarle. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Lo tenía frente de él y aún así no lo podía reconocer. Pero lo que más me impresiona es que este hombre, cuando tuvo un encuentro con Jesús y reconoció que era, dice la palabra que inmediatamente se postró y lo adoró. ¿Sabes por qué muchas veces no nos podemos postrar a adorar a Jesús? Porque no puedes adorar lo que no conoces. You can't worship what you don't know. Jesús te invita a conocerlo a Él para que podamos adorarle con libertad y con el fuego del Espíritu Santo. El fuego cayó cuando Elías oró que los corazones volvieran. Cuando el fuego cayó, todo el pueblo se postró. Todo fue consumido y entonces dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El fuego del Espíritu Santo terminó, el verdadero fuego del Espíritu Santo terminó con la indecisión. Estaban claudicando entre dos pensamientos, pero cuando el fuego viene, hace la decisión rápida. El silencio, mi hermano, el fuego del Espíritu Santo comenzó a consumir el silencio de la mentira. El fuego del Espíritu Santo produjo redención, confesión de la iglesia. Él es Dios, Él es Dios. Iglesia, no buscamos fuego para brincar un momento y continuar iguales en nuestra vida. Buscamos fuego del Señor, fuego del Espíritu Santo que nos lleve al rostro de Jesús. Fuego de Dios que nos restaure el temor de Jehová. Fuego del Señor que haga visible a Jesús en nosotros. Necesitamos avivamiento. Y ese avivamiento, mi hermano, no es solamente sentir algo. Es volver a pertenecerle completamente a Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esta vida, este mensaje, esto a nuestra vida el día de hoy? Iglesia, yo te quiero invitar a meditar por un momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Inclina tu rostro por un momento. Hay hogares que tienen que reparar su altar. Hay líderes que necesitan volver al lugar secreto.
Somos una iglesia, Señor, que necesitamos ser encendidos por tu fuego. Y escuchamos hoy la voz de tu Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos llama: acercaos a mí, acercaos a mí. El Señor te llama por su misericordia. El Señor quiere enviar el fuego, no para hacer un espectáculo en tu vida, sino para purificarte. Entonces el Espíritu Santo nos llama a acercar hoy. Acércate hoy. Acércate aún si sientes que ha secado algo espiritualmente en tu vida. Dios todavía puede encender lo que se apagó. Acércate aún con pecado, porque la sangre de Jesús todavía limpia al que se arrepiente. Acércate aún a Dios con tu cansancio, porque el Espíritu Santo todavía renueva fuerzas. Yo te invito, si te es posible, acércate con tu familia. Dios todavía hace volver el corazón de padres a hijos. Yo sé, iglesia, que todavía existe un pueblo que se atreve a reparar el altar, que levanta el sacrificio y que clama por el fuego de Dios. No queremos fuego extraño. No queremos una emoción fabricada. No queremos una plataforma que no tenga presencia. Queremos el Espíritu Santo glorificando a Jesús. Un Espíritu que nos santifica su iglesia. Señor, envía el fuego, que podamos alcanzar a los perdidos para tu reino. Iglesia, yo te voy a pedir que nos pongamos de pie por un momento. Y quiero hacer un llamado al altar. En un momento voy a orar, pero ¿recuerda lo que Elías dijo? Elías dijo: acercaos a mí. Entonces esto es el llamado, que nos acerquemos al altar. Si deseas fuego en tu altar, ven al altar. Mantente de pie, just stay on your feet. Si tú deseas fuego en tu altar, dile: Señor, aquí estoy. No vengas buscando solamente una sensación. Ven a rendirte a Jesucristo. Don't come just looking for an emotional moment. Come to surrender your heart to Christ. Hoy vamos a pedir que el Señor repare lo arruinado, que consuma lo que no le agrada, que encienda nuevamente nuestro primer amor, que nuestras casas vuelvan a ser altares para su gloria. Ese es el llamado. Elías dijo al pueblo: acercaos a mí, acérquense, vamos a hacerlo juntos en el altar del Señor. We're going to do it together, and we're going to do it at the altar. I'm just going to give a couple moments more. Y quiero dar unos momentos más. Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Till when will you be binded by two different thoughts? Decide once and for all. Decide una vez por todas a quién vas a servir.